Vamos a comenzar entonces. Buenos días a todos, les doy la bienvenida y les agradezco por participar de nuestro evento virtual mensual dedicado a temas relevantes de la industria de la salud. Para aquellos que no me conocen, soy Diego Rinaldi, soy miembro del Board Latinoamericano y líder de la oficina en Argentina de la ACHA, la America's Continental Health Alliance, y especialmente para aquellos que por primera vez toman contacto con nosotros y no conocen la misión y el propósito de la ACHA, les cuento que somos una organización de voluntariado sin fines de lucro, que nos proponemos ser un ecosistema que invita a los diferentes participantes del ámbito de la salud a trabajar en conjunto y de forma colaborativa, impulsando programas y actividades que mejoren la prestación de servicios de salud para todos los ciudadanos en nuestros países, en nuestra región y en el mundo. Nosotros estamos convencidos de que una de las maneras de crear una sociedad equitativa y sustentable a lo largo del tiempo es la de lograr una mejora de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos en los distintos países de la región, y que esto se sostenga a lo largo del tiempo. Y un factor clave para lograrlo es el de transferir buenas prácticas, tanto en cuestiones preventivas como en la detección precoz de enfermedades y en un mejor tratamiento de las mismas. Y para ello es fundamental generar conocimiento, compartirlo y estructurar esquemas colaborativos. ¿Para qué? Para hacer un aprovechamiento inteligente de las tecnologías que fueron pensadas y desarrolladas para ser aplicadas en el ámbito de la salud. Entre las diferentes actividades que llevamos a cabo, organizamos este espacio. En este espacio hemos hablado de telemedicina, de historia clínica electrónica, de realidad virtual y aumentada, de genómica e impresión 3D aplicada a la salud. Han venido funcionarios de gobierno de diferentes países de la región, quienes nos hablaron de su agenda de políticas públicas en salud. Especialistas de la región y globales nos dieron su visión del hospital de futuro, compartieron experiencias exitosas de procesos vacunatorios para enfrentar el COVID y mucho más. Y hoy, en esta oportunidad, nos vamos a enfocar en la industria farmacéutica, su situación actual, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de los desafíos a enfrentar en el mediano y largo plazo. Estamos muy satisfechos, muy orgullosos de organizar este evento enfocado en un sector que para nosotros es de altísimo valor agregado, con crecientes inversiones en materias de investigación y desarrollo, en la búsqueda constante de ofrecer una mejor calidad de vida a las personas y que es reconocido como un motor de crecimiento económico y generador de empleos de alta calificación. Y su importancia es hoy más visible que nunca de cara a la pandemia global que estamos enfrentando. Y para ello vamos a contar con presentadores de primerísimo nivel, tanto de Argentina como de Chile y Uruguay, a los que agradezco de antemano su interés y dedicación para sumarse a este evento. En el transcurso del mismo, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para contarles de algunas iniciativas y proponerles sumarse a las mismas, y también para invitarlos a participar activamente en la ACHA. Somos, como les decía, un ecosistema abierto al cual pueden incorporarse contactándonos a través de nuestro grupo de LinkedIn o nuestro portal web, de los cuales vamos a compartir los links a partir de este momento. Y voy directamente entonces a la agenda para dar comienzo entonces con la misma. Tengo el placer de presentar a nuestro primer speaker, Juan Manuel Santamaría, quien se desempeña como gerente general de Argentina y Cono Sur en IQVIA Solutions. Estimado Juan Manuel, muchas gracias por participar. Ya estamos preparados para escucharte atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Un placer poder estar con ustedes hoy a la mañana. Voy a tratar de compartir en estos
en estos minutos una presentación que va a tocar sobre algunos tópicos, una revisión no exhaustiva acerca de algunos tópicos relacionados con innovación en salud y cómo esto se vincula con las compañías que se dedican a la investigación y a la comercialización de nuevas terapias, de nuevas opciones terapéuticas, y cuáles son algunas herramientas que de a poco van estando más disponibles a escala global y también en algunos casos aquí también en la región, para lograr sus fines, ¿no? No sé si ustedes están viendo ahí la presentación. Se ve perfecto. Bueno, vamos entonces a dividir esta charla en tres grandes tópicos. El primero tiene que ver con algunas modalidades de atención virtual y algunos hallazgos que hemos encontrado en algunas investigaciones que hicimos por aquí en base a médicos de distintas especialidades, para entender un poco cómo es este proceso de la adopción de la telemedicina o de la atención virtual en general, cómo lo están viendo los médicos y para qué la están usando. El segundo tema tiene que ver está más relacionado con operaciones vinculadas a la aplicación de la tecnología para la planificación y el diseño de ensayos clínicos, o para probar valor de terapias en un esquema de medicina basada en valor. Y el último punto, vamos a estar charlando acerca de algunos ejemplos de uso de algoritmos de inteligencia artificial para algunos fines específicos desde el punto de vista comercial de los laboratorios farmacéuticos. Son temas cada uno muy amplios, voy a tocarlos muy por encima, quizás incluso de alguno de ellos para alguna futura charla más en profundidad. Entonces, cuando hablamos de lo que es la atención virtual, que obviamente la pandemia ha sido un catalizador, esto lo sabemos todos, respecto de cómo los pacientes se han vinculado en forma remota con los prestadores de salud, las instituciones, médicos, etc. Esto pasó a escala planetaria, nos pasó a nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, pasó en la Ciudad de México, en Montevideo, o en Beijing. Algunas encuestas que se han realizado, por ejemplo, en Estados Unidos, la consultora Deloitte hizo alguna encuesta respecto de cómo los profesionales de la salud estaban observando o estaban vinculándose con estas nuevas tecnologías de atención remota en el año 2018 y el año 2020, y en todos los parámetros evaluados, tanto sea la comunicación con pacientes a través de plataformas electrónicas de registros, o la co-consulta entre profesionales también por vía remota, las videos visitas, etc. Cada uno de las distintas variables que ustedes ven aquí, relacionadas a la interacción remota entre pacientes médicos y médicos con otros médicos, ha crecido en los últimos 2 años, y esto es algo que va a dejar una huella para los años siguientes. Es muy probable que una vez pasada la necesidad del distanciamiento obligatorio, muchas de estas nuevas formas de vinculación tengan un residuo, tengan una inercia para los años siguientes, porque nos hemos acostumbrado a utilizarlas, y ese acostumbramiento va a quedar. De hecho, en una encuesta que nosotros hicimos aquí en Argentina, con cerca de 300 médicos, como ustedes ven aquí en el gráfico a la derecha, 1 de cada 10 médicos antes de la pandemia habían utilizado algún tipo de plataforma de videollamadas para vincularse con sus pacientes. Durante la pandemia, en los periodos más duros, que nosotros aquí llamamos ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, o el distanciamiento social, que vino después, una etapa un poco más blanda de cuarentena, esa proporción se había multiplicado por 5. Ya 1 de cada 2 médicos está usando una plataforma de videollamadas para vincularse con sus pacientes, y además comenzaron a usar más de una, empezaron a multiplicar las distintas plataformas. Básicamente el WhatsApp es la número 1 hoy en día por estas regiones. En segundo lugar el Zoom y el Google Meet, pero de todas formas esto nos demuestra cómo el acostumbramiento ha venido un poco para quedarse a futuro. Pero esa vinculación remota no se usa de la misma forma para todas las instancias de interacción entre médico y paciente. En general,
las visitas presenciales siguen siendo muy valoradas por los médicos para las instancias de diagnóstico, o para la primera consulta que se realiza con el paciente, porque ellos buscan tener un diagnóstico más preciso y también tener esa vinculación física que da un poco más de contención emocional al paciente en esas primeras instancias de diagnóstico y de primeras interacciones. Mientras que la visita virtual, esa visita remota, está siendo vista por los profesionales como una visita más destinada a reuniones de seguimiento, de tratamiento o ajuste de dosis, ¿no? Muy usadas principalmente en pandemia para bajar el riesgo de exposición del paciente al contagio, ¿no? Y para que sea más cómodo y más accesible para los pacientes. Lo mismo pasó con el uso de las recetas digitales. La prescripción digital en sus distintas formas. En Argentina se usa una que es bastante práctica y precaria, podemos decir, que es la fotografía de la receta y el envío de esa receta al paciente. Es la más usada y el paciente también lo utiliza con la farmacia en la cual adquiere el tratamiento. Pero la gran mayoría de la gente durante esta cuarentena ha utilizado este mecanismo de receta electrónica, digamos así, para interactuar con los profesionales y con las farmacias en las que se atiende. Y esto también, si bien en Argentina se ha dictado una ley de receta digital y de telemedicina, que todavía está en etapa de reglamentación, veremos seguramente que esta costumbre va a permanecer en los próximos años para el uso de la receta. Ahora, ¿qué esperan los médicos? Y ya para cerrar esta primera parte, en el futuro, respecto de la disponibilidad de herramientas que permitan la vinculación entre los distintos actores del sistema. En esta misma encuesta que les comentaba antes, de la consultora Deloitte del año 2020, 2 fueron los factores principales que los médicos percibieron como más necesarios para el futuro, y que ellos consideran que van a ser el estándar para adelante. El primero tiene que ver con la interoperabilidad de los sistemas, es decir, que los distintos equipos de tratamientos médicos de un paciente puedan dialogar entre sí compartiendo datos de salud de ese paciente. Y el segundo tiene que ver con la generación de información resultante de dispositivos de uso diario, ¿no? Básicamente apps, wearables o otro tipo de sensores, de forma tal de que el paciente genere información clínica que pueda ser usada en distintas instancias, y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle sobre este tema. El segundo punto que veníamos a hablar tiene que ver con el uso de la tecnología para el diseño de ensayos clínicos de una forma más descentralizada, y por otro lado, para la utilización de datos de la vida real para ser utilizados como prueba de valor de las distintas terapias. Cuando hablamos de medidas digitales, estamos hablando básicamente de 2 grandes temas. El primero tiene que ver con la generación de información justamente reportada por el paciente, se llama PRO por sus siglas en inglés, o bien medidas digitales objetivas, cuantificables, generadas por algún tipo de medidor, sensor, que automatiza la generación de información clínica del paciente. En general, estos tipos de dispositivos vienen en formas ya sea de wearables, también aplicaciones para smartphones, o últimamente más en dispositivos ingeribles, o cualquier otro tipo de sensor. Y esto es una tendencia que se va a ir multiplicando a lo largo de los próximos años, para distintas instancias del viaje del paciente, digamos, a lo largo de su tratamiento. Desde las etapas de prediagnóstico, donde muchas plataformas de redes sociales son consultadas por los pacientes para entender un poco mejor cuáles son las características de síntomas o signos que están manifestando, aplicaciones relacionadas a la salud que van traqueando las distintas actividades que va realizando el paciente. En las etapas relacionadas con la diagnosis o el tratamiento de la patología, los dispositivos médicos, los registros médicos electrónicos, interoperables como decíamos antes, o los distintos tipos de dispositivos conectados para generar información clínica, ya sea porque el
paciente accione o interaccione con una aplicación o con un dispositivo en un momento puntual, o a través de la medición continua de parámetros, como hoy en día sucede y es muy, muy común, con la medición continua de glucosa en sangre para los pacientes diabéticos. Por supuesto, las plataformas de telesalud y todo lo que tenga que ver con los registros médicos electrónicos para predecir potenciales recaídas en una etapa de remisión. Es decir, hoy en día la salud digital está presente en todas las etapas del viaje del paciente a lo largo de su tratamiento, y estos son temas que han sido abordados por las distintas agencias regulatorias que desde el año 2017 para aquí, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en distintos países de la Unión Europea, han legislado y han regulado el uso de información generada por el paciente para los distintos fines en los que es utilizada. Básicamente esta información, como les decía, tiene que ver con la proporción de esta información en forma voluntaria por el paciente a través de distintas plataformas, la realización de determinadas tareas o test, también con interacción digital, de forma tal de que pueda haber una medición de las habilidades del paciente para realizar distintos tipos de tareas, muy utilizada, por ejemplo, en enfermedades relacionadas con la degeneración neurológica, o los sensores, como les decía, activos o pasivos en sus distintas formas, que van recopilando información que es enviada hacia distintos usuarios, tanto los médicos como investigadores u otro tipo de stakeholder. Hay varios ejemplos de uso reportado, estos son ejemplos de la FDA, donde ha aprobado el uso de distintos tipos de sensores o de dispositivos médicos para la recolección de datos, medidores continuos de glucosa, test de embarazos, etc. Y esto, como les decía, está legislado por FDA desde el año 2017, con una infinidad de ejemplos relacionados a la medición de actividad, medición del sueño, medición de glucosa, la medición del delivery de insulina a través de jeringas inteligentes, o la medición de la actividad pulmonar u otros signos vitales. Esto es algo que ha hecho un boom en los últimos años y que veremos seguramente en el futuro la ampliación hacia otras actividades, otras áreas terapéuticas de este tipo de dispositivos. Y el segundo punto es el uso de este tipo de información generada por el paciente para ser combinada en estudios clínicos de forma tal de tratar lo que hoy en día se conoce como los estudios clínicos de forma descentralizada, donde existen algunas actividades que son realizadas por el paciente e investigador en el sitio de investigación, en la institución, pero también hay otro tipo de actividades que pueden ser realizadas por el paciente en forma remota desde su domicilio, o con la visita de personal de salud al domicilio del paciente. Obviamente, este tipo de aplicaciones favorecen este tipo de interacciones, como por ejemplo la realización del consentimiento informado por vía digital, o el llenado de distintos tipos de reportes o diarios a través de plataformas diseñadas a este efecto, que facilitan la interacción del paciente con el registro, de forma tal de que el investigador o la CRO que está llevando a cabo el ensayo puedan recopilar en forma automática la información que es reportada por el paciente. Este tipo de estudios reducen la carga de tiempo tanto del paciente como del investigador, reduce el tiempo de viaje, es mucho más cómoda para usar, el paciente se siente más comprometido, hay una menor exposición a riesgos en cuanto a la generación de datos. En general, para todos los stakeholders que participan de la investigación clínica, resulta una metodología muy práctica, muy cómoda, y que tiene un auge realmente muy, muy importante en estos últimos tiempos. Y ya para terminar, comentarles acerca del uso de la inteligencia artificial y los métodos de aprendizaje automático, que hoy en día en el tema de salud están obviamente con un auge muy importante, basado básicamente en contar con una generación de datos que es mucho más prolífica que en el pasado, una tecnología disponible para poder analizar estos datos, básicamente metodologías de Big Data, y la generación de algoritmos que nos permiten de alguna forma comenzar a perfeccionar los métodos predictivos de análisis que surgen de la información recolectada. Este tipo de
metodología se usa muchísimo para mejorar la prestación de la atención médica. Todo el mundo conoce, por ejemplo, los caminos que recorrió IBM en este sentido a través de Watson y el Dr. Watson. Se está usando cada vez más para acelerar el desarrollo y la aprobación de distintos tipos de fármacos a través de las metodologías automáticas de investigación, y todo lo que tenga que ver también con la optimización de actividades comerciales, es decir, una vez lanzados los medicamentos al mercado, cómo la compañía farmacéutica puede hacer más óptimo su comercialización a través del análisis de los datos que genera el uso del medicamento. Y nos vamos a centrar justamente en este último punto, en la charla de hoy, para entender algunas de estas aplicaciones, ¿no?, de inteligencia artificial o aprendizaje automático. Nosotros acá mencionamos básicamente algunos que tienen que ver con el análisis y el hallazgo de pacientes no diagnosticados o subdiagnosticados, todo lo que tenga que ver con la segmentación de profesionales de la salud, es decir, poder clasificar a los profesionales a través de distintas variables que son justamente encontradas a través del uso de este tipo de algoritmos, para poder accionar comunicacionalmente con cada uno de estos segmentos. Otro aspecto que tiene que ver con las campañas de multicanalidad, cada día es más usado en la industria farmacéutica por distintos motivos. Los canales remotos y variados de interacción entre médico e industria, ya el visitador médico sigue siendo una pieza muy importante en la comunicación, pero es parte de un engranaje, y en muchos casos es el centro de un engranaje que combina tanto la comunicación escrita vía mail, el uso de apps, los webinars autoguiados, los webinars guiados. Hay una serie de herramientas de comunicación que hoy en día la industria tiene a disposición para utilizar con el cuerpo médico, con muchísimos desafíos, ¿verdad?, de coordinación. Pero cada una de estas interacciones digitales que genera la industria con los profesionales de la salud deja también una huella, deja una información muy rica para analizar, desde cuántos minutos dedicó un profesional a la lectura de un artículo en la web, o la tasa de apertura de determinados tipos de mailings, etc. Hay muchísima información referente al interés del profesional que la industria puede llegar a utilizar a través del análisis profundo de la información que se genera en esa interacción. Todo lo que tenga que ver con la optimización del uso de los canales digitales, es decir, cuánto es el retorno de la inversión que se realiza en cada uno de los canales, cuánto nueva demanda ha generado, y cuál es el ratio óptimo de inversión, demanda generada, es otro de los puntos en los que se utiliza este tipo de algoritmos. La predicción del uso de productos por indicación, o la mejora de la performance de las marcas, de forma tal de identificar las brechas entre la performance deseada de ventas y la obtenida, y todo lo que tiene que ver con la generación de información sobre el valor de por vida de un cliente, es decir, cuánto genera de demanda un determinado stakeholder a lo largo de los próximos años. Cada uno de estos temas daría para también varios minutos de una charla particular. Solamente voy a poner 2 o 3 ejemplos. En el caso de un medicamento, este es un caso real de Estados Unidos en el que trabajó IQVIA, se predijo la posibilidad de no adherencia primaria en un grupo de pacientes que estaban siendo tratados con un PCSK9, un medicamento para el tratamiento del colesterol muy, muy elevado. Y se generó un algoritmo predictivo de forma tal de entender cuáles eran las variables más importantes que estaban presentes en los pacientes que abandonaban el tratamiento luego de una primera aplicación. Esto es un medicamento inyectable que se administra con determinada frecuencia. A raíz de estos algoritmos, se obtiene un modelo que se aplica en la población que no ha sido testeada todavía, y se encontró, por ejemplo, que el 6% de los pacientes que fueron predichos de estar en riesgo más bajo de no adherencia primaria, renovaron su prescripción, es decir,
ha habido un 94% de eficacia en el uso de este algoritmo con pacientes que todavía no habían sido tratados. Y, por otro lado, también un 97% de los pacientes que fueron predichos de estar en mayor riesgo de una adherencia primaria no renovaron su prescripción. Así que por el lado de la negatividad de la adherencia, hubo un 97% de accuracy. Entonces, este es un ejemplo de uso de algoritmos aplicados a la predicción del comportamiento de una población en base a datos que fueron previamente recolectados. En el caso de una droga relacionada con la degeneración neurológica, también, es un caso de Inglaterra, se desarrollaron modelos predictivas para identificar y segmentar a los pacientes de acuerdo al riesgo de progresión de la enfermedad, ¿no es cierto? De esta forma, se hizo también un estudio en un grupo poblacional que no había sido testeado previamente, pero donde se aplicó una metodología, un algoritmo de predicción que surgió de datos del mundo real de pacientes que estaban siendo tratados, de forma tal de poder medir el riesgo de progresión que tienen estos pacientes a futuro de la enfermedad neurológica. Y el último caso que tengo acá para compartirles tiene que ver con un cliente, este es un caso de Europa, que estaba interesado en entender cuál era el comportamiento digital de los médicos para optimizar justamente ese engagement digital, ¿no? ¿Qué los impulsaba a abrir correos electrónicos, a hacer clic en determinados links, etcétera? De forma tal que se hizo una estrategia de participación digital para un grupo de médicos, de forma tal de aumentar el impacto de esas campañas digitales para cada uno de los segmentos, por especialidad, por edad, por distintos tipos de variables que fueron justamente definidas por estos algoritmos. Este es un ejemplo de uso de inteligencia artificial para aumentar el compromiso, el engagement con los distintos tipos de profesionales. Entonces, en definitiva, repito, todo lo que tenga que ver con la generación de información, estos datos valiosísimos que estamos generando todos nosotros, en la medida que nos movemos, usamos distintos tipos de herramientas digitales todo el tiempo. La existencia de herramientas tecnológicas que nos permiten procesar estos datos y la inteligencia para generar algoritmos que obviamente son recursivamente perfeccionados y que nos permitan predecir cuál es el comportamiento futuro de los stakeholders, hacia ahí va también todo lo que tenga que ver con el comportamiento comercial de las compañías farmacéuticas para el futuro. Así que creo que con esto terminamos, Diego, y te cedo nuevamente la pantalla. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, particularmente a mí me resultó muy interesante. Me gustaría rescatar lo relacionado con las estadísticas de adopción de tecnología por parte de los profesionales médicos en esta pandemia, y el punto donde hablabas de la necesidad de lograr una mayor integración de datos. También me parece muy valioso refrescar el concepto de medidas digitales y esa vinculación con el llamado viaje del paciente. Y la verdad que el resumen que hiciste de la utilización de inteligencia artificial enfocada en temas como, no sé, la aceleración de desarrollo de fármacos y en los diferentes usos que la industria farmacéutica le puede dar a la inteligencia artificial es muy interesante también. A todos los participantes les cuento que luego del evento vamos a compartir las presentaciones en nuestro grupo de LinkedIn y nuestro portal web. Así que nuevamente muchas gracias, Juan Manuel. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y aprovecho para comentarles que en breve estaremos lanzando nuestro programa llamado La Mesa de Laboratorios. Les comento que este programa va a tener el objetivo de reunir en una mesa común a distintos actores de la industria farmacéutica de los diferentes países de nuestra región para que puedan compartir sus problemáticas, sus urgencias, necesidades y experiencias exitosas y fortalecer así la colaboración regional en Latinoamérica.
Creemos que también es un buen escenario para dar a conocer soluciones y servicios tecnológicos de probada eficiencia que puedan colaborar en resolver problemas y necesidades y en hacer un aporte sustancial a la mejora de procesos y al logro de una mayor eficiencia y productividad en sus operaciones. Y por eso, para todos aquellos interesados en participar en esta mesa de laboratorios, estamos publicando en este momento un link que los llevará a un formulario a completar para que en los próximos días podamos contactarlos. Y voy a presentarles ahora a nuestro próximo ponente, Vicente Astorga Pizarro, quien es CEO de la Farmoquímica del Pacífico y presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios de Chile. Vicente, un gran placer contar contigo en este evento. Quedamos atentos para escucharte. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a toda la organización de ACHAR por invitarnos. Así que, y gracias a todos por darme estos 20 minutos y exponer la visión que tenemos desde la Cámara en torno a la situación actual. Y en una segunda etapa de la presentación, enfocarnos quizás en línea con las tendencias, pero más que las tendencias, respecto a los desafíos futuros que tenemos dentro de la industria y, y más que dentro de la industria, dentro de lo que somos todos nosotros como parte de un ecosistema, de un ecosistema de salud en torno a un mismo objetivo, que es entregarle salud a los pacientes, a las personas. Entonces, tendencias, uno tiende a pensarlo como algo que hacia dónde van las cosas. Y desde mi posición pienso más en los desafíos futuros, que es hacia dónde nosotros tenemos que movernos, entendiendo la situación actual en la que vivimos. Por lo tanto, separan en dos la presentación. De más está decir que nuestra cámara es una cámara de laboratorios instalados en Chile, en tanto en Santiago como en regiones. Es una cámara de larga data en nuestro país y que disponibiliza distintos tipos de soluciones de salud a las personas, como medicamentos, tenemos dispositivos médicos también, hay laboratorios de nosotros que cuentan con suplementos alimenticios, y buscamos aportar desde dos ángulos principales. Uno, o sea, más que aportar desde ahí, sino que nuestra característica es de una forma colaborativa, desde la ética y con mucha transparencia. Bueno, perdón. Esto es lo primero que quise mostrarles. Esta es una lámina de lo que ocurrió en Chile perdón, en octubre del año 2019, cuando cerca de 2 millones de personas salieron a la calle a protestar, a levantarse, a reclamar respecto de muchas cosas que las instituciones en el país no eran capaces de atender y resolver, que a lo mejor lo fueron en el pasado, pero no estaban atendiendo los desafíos que venían hacia adelante, hacia el futuro. A nosotros como país esto nos generó un shock importante. Tuvimos un periodo muy crítico en el día a día, en la vida del día a día, que fue decantando hoy hacia un proceso constituyente, en volver a repensar la constitución del país incluso. En definitiva, lo que estamos buscando como país es ir a resolver los problemas con modelos más complejos. Ahora, este análisis, para no dejarlo solamente puesto en Chile, y no verlo como una especie de levantamiento social localista, uno puede ir hacia este tipo de información, como la que entrega Carnegie, que es una fundación que le da seguimiento a los digamos, levantamientos o protestas que hay alrededor del mundo. Y ellos tienen levantada esta información, y durante el año 2020, en 110 países hubo protestas similares. Por lo tanto, cuando uno analiza la información de forma más macro, se da cuenta, saliendo de lo local, se da cuenta que el problema no es en Chile en este caso, sino que es un problema mundial, de volver a repensar
la forma de resolver los problemas porque al parecer los problemas se han puesto más complejos y requieren soluciones más complejas de como lo estábamos haciendo hasta el día de hoy. Este es otro ejemplo. Primero, entonces, tiene que ver el tema de todo la evolución de las sociedades. Y segundo, la integración global que tenemos en el mundo y cada uno de nuestros países. Y este webinar, este seminario también es reflejo de ello, cómo regionalmente nos estamos integrando a través de esta pantalla para poder compartir y reflexionar en torno de cómo diseñar hacia adelante. Pongo este ejemplo porque es el canal de Suez, marzo de este año, cuando este barco de bandera taiwanesa se cruza en el canal y por una semana deja cortado todo el flujo de barcos contenedores desde el este hacia el oeste. Esto tuvo un impacto del 12%, detuvo el 12% del comercio mundial, lo cual nos lleva a reflexionar respecto de hasta qué punto podemos depender de esta globalidad y cómo podemos hacerla sustentable, de qué forma debemos preocuparnos de desarrollar también la región y poder tener nuestra propia industria regional y no estar dependiente o expuestos a este tipo de shocks, que finalmente este tipo de situaciones generan un shock de demanda que genera una profecía autocumplida. Cuando hay un problema de este estilo, normalmente dentro de cada uno de los países, los clientes que van teniendo o los pacientes buscan aprovisionarse, generando una sobrecompra y generando finalmente efectivamente una escasez respecto de algunos productos pueden ser materias primas, etc. También lo hemos visto en torno a lo que ha ocurrido con la pandemia, con el cierre de algunos puertos por bloqueos por términos sanitarios. Finalmente, acá hay una segunda reflexión de cómo insertarnos como región en el mundo, pero también poder hacernos autosustentables como región. Tercero, la tercera dimensión tiene que ver con lo que ya todos hemos vivido y estamos viviendo, que tiene que ver con el SARS-CoV-2, la pandemia, y probablemente lo que pueda venir hacia adelante, que nadie lo sabe cómo puede ir evolucionando. Lo que sí tenemos, digamos, seguridad que esta globalidad nos expone mucho más a problemas sanitarios, debido también a la mayor población, a cómo va evolucionando el ecosistema, el medio ambiente. Por lo tanto, los sistemas de salud están cada vez más tensionados. Y en el caso de que lo que ocurre con el SARS-CoV-2 y la pandemia y los bloqueos, muchos problemas de salud invisibilizados. Muchas personas, debido a los encierros, han estado subdiagnosticados. Hay una subdiagnosticación. Aquí yo les comparto dos láminas, que en este caso es de Chile, de lo que ocurrió en términos de las cirugías electivas 2019 versus 2020, el mismo periodo, de enero a mayo, y tiene una caída entre un 35 y un 40%. Y las consultas, también, las de especialidades y controles, también con una caída de un 30 y un 40%. Esto se ha ido profundizando desde el segundo semestre, a principios de este año ya se ha ido flexibilizando un poco, pero sin duda, ahí hay una ola, que en algún momento hablábamos de una tercera o una cuarta ola, pero ya no sé cuál ola va a ser esta. Probablemente en algún momento vamos a empezar a chocar con esta realidad de muchas patologías subdiagnosticadas, tratamientos que quizás se cortaron, o personas que van a requerir más que un tratamiento, probablemente una intervención quirúrgica. Digamos, son las tres dimensiones sobre las cuales me gustaría reflexionar respecto a los desafíos futuros. Por un lado, la situación social. Por segundo, el ambiente globalizado y cuál es el rol que tenemos como región. Y muy propicio en torno a esta instancia que nos está invitando a pensar cómo nos integramos regionalmente. Y tercero, de qué forma podemos colaborar en ayudar y en propiciar que estos problemas invisibilizados se comiencen a visibilizar de forma más rápida. Esta lámina se las quiero compartir porque creo que refleja muy bien el espíritu que hay detrás de la primera lámina en torno al desarrollo social. A buscar estas soluciones a problemas complejos. En esta lámina
es el marco de consenso ético de salud en Chile, en donde en la lámina pueden ver distintas personas, y todas estas personas que están acá nos hemos ido juntando periódicamente durante los últimos 2 años para hablar en torno a definir estándares éticos, a nivelar y a entendernos cómo debemos desarrollarnos éticamente, para desde ahí entablar una base sólida para construir soluciones complejas. ¿Quiénes participan en esta mesa? Participan asociaciones de pacientes, participa el gobierno, participan asociaciones científicas, asociaciones médicas, la industria farmacéutica, la industria de dispositivos médicos. Muy variado, pero muy enriquecedor, porque finalmente lo que estamos hablando entre todos es cómo definimos nuestros propios estándares de ética. Con ellos, y desde ahí, poder construir soluciones complejas, poder sentarnos todos en una mesa y buscando mejorar la salud de las personas en este ambiente complejo, cómo entre todos colaboramos y diseñamos esa solución compleja. En esta instancia estamos buscando hoy en día darle una mayor gobernanza, darle una mayor comunicación, invitar a nuevos actores a que se sumen a este tipo de instancias. Esto también está ocurriendo en Perú, está ocurriendo en México. Tengamos más conversaciones en torno a esto, veamos cómo en conjunto podemos construir no solamente un marco ético de Chile o un marco ético en México, sino que un marco ético regional. Eso nos ha llevado también, y en torno a este tema de la globalización, más que la globalización, de la pandemia y lo expuesto que estábamos respecto a la cadena de abastecimiento, a que a través de una buena conversación, todos los gremios en Chile, junto con el gobierno, disponibilizamos y actuamos de manera muy rápida en poder levantar una propuesta a la población en donde las personas se pudieran sentir tranquilas que iban a poder contar con sus medicamentos a tiempo y de forma oportuna y con un buen acceso, sin descuidar su distanciamiento social, sin poner en riesgo a las personas. Esta campaña se desarrolló el año pasado con mucho éxito. En Chile no ha habido problema de falta de medicamentos en ningún ámbito, lo cual ha sido muy exitoso desde el punto de vista sanitario para la población. Este tipo de ejemplos son los que tenemos que buscar coordinarnos de nuevo desde una base y un soporte ético. Respecto de este mismo tema del desafío de la cadena de abastecimiento, es como en la región nos empezamos a preocupar de generar un buen encadenamiento productivo. Chile en particular tiene más de 30 tratados de libre comercio. Participa activamente, al menos en estos 2 ámbitos regionales, tanto en la Alianza Pacífico con Colombia, México, con Perú, o desde Prosur, con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, que son instancias en donde debiera aportarse el mensaje o debiera incorporarse el mensaje de cuál es la importancia del sector farmacéutico. ¿Cuál es la importancia de tener una industria regional que va más allá de los colores políticos? Finalmente, independiente de hacia dónde vaya un gobierno desde el punto de vista político, lo que sin duda es una necesidad es tener una población sana. Por lo tanto, acá hay un desafío común, regional, que debemos saber cómo trabajarlo en conjunto. ¿Por qué? Porque cada país por separado tiene sus propias debilidades. Puede verse afectado por algún choque en particular en torno a la cadena productiva, y poder apoyarse en los otros países de la región nos genera una sustentabilidad importante para desarrollar el resto de la economía del país. Sin duda que para esto algo central es el acompañamiento de la entidad sanitaria. Cada país tiene su entidad sanitaria, tiene sus reglas de registro, sus formas de importación o de exportación, y ahí se debe buscar homologar, se debe buscar generar puntos de encuentro con este objetivo, con el objetivo de tener una sustentabilidad. Tercero, y tiene que ver con la salud digital, que mi expositor anterior explicó súper bien. Yo voy a ser un poquito más general y voy a mencionar algunos tópicos en torno a la salud digital.
El primero, y quizás lo mencionó, tiene que ver con el marco legal. Se comentó de esta receta que se manda con fotografía a través de un WhatsApp. La pregunta es, ¿eso cumple los estándares legales? Efectivamente, si es que algo sale mal dentro del viaje del paciente, el paciente está empoderado y legalmente tiene todos los recursos para poder defenderse. Entonces, lo primero para tener una buena salud digital que apoye un sistema tensionado con el punto de vista de la pandemia, de los encierros, para poder seguir teniendo acceso a salud. Lo primero es necesario tener un buen marco legal que sepa definir correctamente qué es una receta médica electrónica, qué es una ficha médica electrónica, qué es una consulta médica electrónica, qué debe considerar una consulta médica electrónica. Esta imagen que les pongo es algo que en Chile al menos está ocurriendo, que el Fondo Nacional de Salud, que es la entidad que administra los recursos en torno al sector salud y paga finalmente algo así como el seguro de salud, ellos comenzaron a exigir que todos estos prestadores fuesen certificadas las plataformas, de tal forma de que ya al menos desde FONASA, que es una entidad pública, sea capaz de asegurarse que la persona está recibiendo un tratamiento de salud bajo ciertos parámetros, que ellos ya por lo menos los tienen definidos junto con el Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud, el CENSE. Pero sin duda que lo más importante es tener un marco legal establecido. Lo segundo, el acceso universal. Al menos en Chile, cerca del 90% de la población, o más bien dicho, 18 de cada 100 personas en Chile tienen acceso a Internet fijo en los hogares. Entonces, cuando hablamos de salud digital y tener acceso a salud a través de las redes, lo primero es preguntarnos qué pasa con el resto de la población que tiene que acceder a través de quizás el celular, a través de una red pública, o tiene que pagar datos específicos para poder ser atendido por un médico. Finalmente es parte de la población que no va a poder acceder a esta salud digital y que además son ellos los principales a los cuales debiéramos atender. La parte en que tiene internet fijo y que probablemente tiene acceso a clínicas privadas. Acá siempre el tema central es la salud pública. Por lo tanto, lo segundo es ver cómo resolver el tema de acceso que sea universal. Por ejemplo, lograr que cada gobierno sea capaz de financiar todas aquellas plataformas que tengan que ver con el acceso a la salud para las personas. De esa forma hay una propuesta de valor que las personas puedan acceder de forma gratuita a las plataformas y poder ser atendido por un médico sin tener que incurrir en un gasto de bolsillo para poder acceder a esta plataforma. Lo tercero es la información. Y información, cuando hablamos de muchas plataformas, tiene que ser información estandarizada. Tiene que haber un resguardo ético, ya lo mencionaron también, tiene que ver con, primero, de quién es la información. Que el paciente tiene que ver con principios éticos en torno a la información del paciente. ¿De quién es la información? ¿Qué información se está guardando? ¿Quién va a ser capaz de acceder a esta información? Si yo como paciente requiero la información, ¿soy dueño para poder transportarla hacia otra parte? Si me quiero cambiar, por ejemplo, de médico o quiero ir a una nueva consulta a otra parte, ¿puedo llevarme a la información? Todo eso, en torno a la información, es clave. Por ejemplo, si se hace una receta médica virtual o electrónica, esa información que está en la receta, ¿el paciente va a poder acceder a ese medicamento? ¿Es un medicamento que efectivamente está disponible? Entonces, son partes o son puntos que son centrales a la hora de pensar en el viaje del paciente. Que el paciente no llegue a la hora de tratar de conectar con la receta y que el medicamento no exista o no esté disponible. La evolución de la salud digital fue exponencial debido al COVID. Pero ese desarrollo exponencial que tuvo, sin duda que generó un gap en torno a las competencias de los mismos profesionales de la salud. Acá hay un tema de capacitación, no solamente de la población a acceder a la tecnología, sino que también desde el punto de vista de los profesionales de salud, de ocupar la tecnología de buena manera. Que no es simple, no es trivial hacer ese salto, de decir yo atiendo
pacientes de forma física a comienzo a atenderlos de forma digital. También cómo capturo los datos, cómo registro datos en una plataforma digital. Entonces hay un tema de capacitación que hay que hacerse cargo. Por lo tanto, porque de lo contrario se puede tener un marco legal, se puede tener acceso, pero nos caemos en la parte humana de la tecnología a la hora de tener que ingresar o trabajar o interactuar con las plataformas. Con todo, la gran oportunidad que hay detrás de esto es que teniendo esta salud digital, haciéndola funcionar de forma correcta, capturando toda la información en un ente que la resguarde, como puede ser el Ministerio de Salud o en Chile el Instituto de Salud Pública, finalmente lo que se logra es tener trazabilidad de lo que ocurre en el país. Por primera vez, de forma real, se puede tener trazabilidad concreta de qué es lo que ocurre en cada uno de los países. Con ello, construir políticas públicas. ¿Qué medicamentos se están efectivamente prescribiendo? ¿Qué patologías son las que realmente están ocurriendo? Acá ya no hay papel. Por lo tanto, son bases de datos que se pueden administrar, se pueden trabajar sobre ellas y sacar conclusiones de forma muy rápida. Lo siguiente es lo que yo llamo un cambio en el paradigma, ético. ¿Qué significa un paradigma sistémico? Pasar desde un paradigma legal hacia un paradigma ético. ¿Qué significa? Que como industria, más que preocuparnos de lo que la ley dice que tenemos que hacer, es comenzar a preocuparnos de lo que deberíamos hacer por sobre lo legal. No solamente preocuparnos de que estamos cumpliendo con la ley, sino que estamos cumpliendo con la promesa al paciente, estamos cumpliendo con un buen actuar entre nosotros en el ecosistema. Tiene que haber un abordaje que sea integral. O sea, acá no puede haber una conducta de una manera de los médicos, con una manera que sea distinta de la industria, con una manera que sea distinta de la farmacia o de los hospitales, porque finalmente si esto no es armónico, termina generándole un dolor al paciente. Hay que saber visibilizar este paradigma. El movilizarnos hacia un paradigma ético no, tiene que ser, tenemos que lograr mostrarlo como industria también y ser parte de ello, de que cumpliendo con este paradigma ético se puede ser sustentable, se puede desarrollar, se puede crecer como cada una de las empresas que congregan, en este caso, nuestro gremio. Hay que capacitar. Para poder hacer eso necesitamos capacitar no solamente a quienes son los gerentes de la empresa o los dueños de la empresa, sino que también a todos quienes colaboran dentro de la empresa. No solamente a una asociación de médicos, sino que a todos los médicos que están dentro de él. Y convocar, traer y incorporar cada vez más actores dentro de este ecosistema. Incluso al paciente. Incluso al paciente se puede incorporar y que el paciente sepa cuáles son las formas que existen dentro de este ecosistema y qué cosas pueden exigir y qué cosas debieran levantar la mano para decir, esto no está bien, acá hay algo que está ocurriendo que no está de acuerdo a este paradigma que estamos diseñando nosotros, a este paradigma ético. Les muestro la lámina de una encuesta que se hizo en Chile en torno a cuál era el grado de confianza que tiene la industria. En el caso dice laboratorio de remedios y al lado dice farmacia. Se fijan, es una percepción de confianza baja relativamente a otras instancias en Chile, como por ejemplo los bancos, las clínicas o empresas de telecomunicación, las universidades. Ha ido creciendo un poco, pero sigue siendo muy baja. Aquí tenemos un gran desafío y tiene que ver con el punto que viene. Necesitamos que las sociedades vean y se sientan en confianza con esta industria que es central para el desarrollo del país. Desde esa confianza, poder empezar a pensar en la evolución de la industria. Una industria en donde el paciente sea parte del ecosistema. El paciente no es el cliente, no es el final, no es le entregamos algo al paciente y el paciente se atiende y listo. El paciente es parte del ecosistema. Yo lo escucho, aprendemos de él. Los desafíos futuros nacen desde esa cercanía con el paciente, pero una cercanía que tiene que ser ética. No puede ser una cercanía con una intención o con un conflicto de interés. La exportación es una pieza clave de la sustentabilidad. Tenemos que comenzar a pensar regionalmente, con todos los acuerdos y tratados que tenemos en la región, entender que esta es una industria que requiere que la miremos regionalmente y que nuestro mercado sea, ojalá, los 400 o 500 millones de personas que somos en la región. Porque de esa manera, la inversión en tecnología de desarrollo es completamente distinta en la forma de ver ese retorno en torno a esa inversión.
porque ya no es solo para el país, sino que es para la región, lo cual nos hace competir, sin duda, pero una competencia que es sana, está dentro de una competencia dentro del micro, pero tenemos todos claro cuál es el macro. Compartimos un mismo macro. Tenemos claro que acá hay una sustentabilidad regional y que cada uno de los países de la región es capaz de desarrollar todo el resto de su economía sustentado en una buena salud, sin perder de vista el medio ambiente y la comunidad, que es algo que, si no lo atendemos, temas como el coronavirus o pandemias van a seguir ocurriendo cada vez más. Esta es una lámina que les quiero transmitir para que vean que esta evolución de industria no solamente en Chile, sino que en la región, sino que también desde Estados Unidos. La Casa Blanca, dentro de su lógica o dentro de su declaración de competencia en Estados Unidos, habla de varias cosas. Y les subrayé aquí, en torno a la salud, habla acerca del avance en la educación respecto de los biosimilares, la importancia de comunicarse e interactuar con los proveedores de la salud, con los pacientes y con los prestadores de salud. Por lo tanto, en Estados Unidos ya ven esto como un desafío de generar industria, de tener más inversión en biosimilares, en bioequivalentes, en la interacción como un ecosistema. Por otro lado, desde la OMS, y esta es una declaración del 2019, habla acerca de los países de mediano y bajos ingresos y la importancia del desarrollo de medicamentos locales. No me quiero alargar más, voy a ir cerrando. Esta lámina que les pongo al lado izquierdo es la tabla de cuánto impacta la industria farmacéutica dentro del valor agregado regional. Y si se fijan, Estados Unidos, Europa y Norteamérica están todas por sobre el 20%. Latinoamérica tenemos un tremendo desafío de desarrollar nuestra industria y generar valor agregado. Solo el 5,7% es lo que al 2012 no ha cambiado mucho. Es solo el 5,7% de valor agregado a la economía regional genera la industria. Tenemos mucho por hacer, pero lo más importante es que debemos generar puntos de encuentro para poder hacer ese crecimiento. Otra cosa que reafirma esta situación actual y el desafío futuro, primero, y pongo esta lámina que es de la OECD, al final de la lista, respecto del porcentaje de inversión en investigación y desarrollo, según el gasto nacional, solo en el caso de Chile, Colombia y México, estamos al final de la lista. Somos los países que menos invierte en investigación y desarrollo. Para poder generar esta inversión y desarrollo, no podemos hacerlo solo desde el punto de vista privado. Tiene que haber una colaboración público-privada. Es clave, pero esa colaboración público-privada nace siempre y cuando esta industria es una industria que genera confianza y que se entiende como estratégica para cada uno de los países de la región. Por lo tanto, se requiere esa coordinación, se requiere una coherencia estratégica y se requiere una cooperación público-privada finalmente. Bueno, esas son las reflexiones que les quería compartir. Espero haya sido útil y atento a las preguntas que puedan haber. Muchas gracias. Muchas gracias. Diego, está en mute. Espero que no lo haya dejado sin palabras. Algo le... Diego, está en mute. Sí, perdón. Ahí sí. Muchas gracias, Vicente. Se me cayó la comunicación. Tuve que salir y volver a entrar, así que les pido disculpas. Me avisan, por favor, si no me escuchan bien. La verdad que has puesto sobre la mesa gran cantidad de temas, más que interesantes y estratégicos. Me gustó mucho el concepto de tendencias que has presentado como desafíos a futuros a enfrentar,
¿no? Y tu propuesta de construir un marco ético a nivel regional, y muy instructiva tu exposición sobre la realidad de los sistemas de salud tensionados, las patologías subdiagnosticadas, la importancia de asegurar el acceso universal a la salud digital y el desafío que todo eso implica, ¿verdad? Nuevamente, un placer haber contado con tu presencia y quedamos en contacto. Y les recuerdo que ya hemos posteado en el chat el formulario para sumarse a la mesa de laboratorios. Les cuento también que en la educación y la difusión de conocimientos en cuestiones de salud digital e informática médica, en relación con este tema estamos trabajando en conjunto con centros de enseñanza, por ejemplo con universidades, en la elaboración y dictado de cursos y capacitación médicos y auxiliares de los diferentes participantes del ámbito de la salud comprendan y aprovechen mejor las nuevas tecnologías que tienen a disposición. Creemos que junto a diferentes laboratorios farmacéuticos podemos hacer un trabajo colaborativo para extender este programa agregando real valor, y para aquellos que puedan estar interesados en conocer más acerca del programa y evaluar trabajar conjuntamente con nosotros, les recomiendo contactarnos a través de nuestro portal web www.hacha.ecosistemas.health, que seguramente estamos posteando en el chat. Y nos vamos entonces a Uruguay para presentar al doctor Gustavo Arroyo, máster en toxicología, PhD en farmacología clínica y medicina interna y coordinador de investigaciones clínicas en CASMU, el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay. Doctor, estamos preparados, ya estamos viendo la presentación, listos para poder escucharlo. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a Juan Manuel y a Vicente que van complementando muy orgánicamente la presentación. Quiero destacarles con respecto a posibles conflictos de interés, integro la Sociedad Uruguaya de Telemedicina y Salud en el Uruguay desde su creación. He trabajado en la industria, hoy estoy retirado. Estuve en la dirección de Roche, en Abbott, en Remers, en Höchst, que fue el que me dio una importante experiencia. Tuve la oportunidad de vivir en Alemania unos años, en el departamento de investigación. Bueno, la presentación voy a hacer dentro del tiempo que estamos establecidos, plantear un objetivo, voy a hacer una ligera referencia regulatoria a la telemedicina internacional, a la telemedicina en el Uruguay, sin pretender localismos muy rápidamente, pero para ubicarlos. Luego voy a usar la industria farmacéutica innovadora como ejemplo, y como ejemplo para la presentación destacaremos el desarrollo de un producto farmacéutico original, y naturalmente vamos a ir estableciendo el desafío actual que tenemos en la industria farmacéutica y los desafíos futuros que ya son un presente, y naturalmente las conclusiones. Como objetivo entonces, destacar el desafío actual y futuro de la industria farmacéutica, una industria destacada por la innovación, el desarrollo y la investigación, al incorporar la telemedicina, y cómo todo esto tratando de aplicar los 8 principios rectores para la transformación digital del sector salud establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Como referencia internacional, destacar que en el año 1998 la utilización en consulta de los conocimientos médicos mediante redes de comunicación en Internet, cuando la distancia era un factor determinante, es una de las primeras cosas que planteó la OMS. Ya en el 2016, la OMS plantea la telemedicina como una solución, destacando sus beneficios tecnológicos, culturales y sociales al favorecer los accesos a los servicios de atención sanitaria
contribuyendo así a elevar la calidad de vida de las personas. Un poco lo que estaba planteando Vicente en su presentación. Y explicitando los 8 principios rectores para la transformación digital del sector salud, considerando puntos que estuvimos ya destacados por los expositores anteriores, como ser la conectividad universal, los bienes públicos digitales, la salud digital inclusiva, la interoperabilidad, cumpliendo con los derechos humanos, la utilización de inteligencia artificial, la seguridad de la información, y constituyendo todo esto una arquitectura de salud pública. En el Uruguay, en el 2020, se promulga la ley 19.869, que se plantea implementar y desarrollar la telemedicina como una prestación de salud para mejorar la eficiencia, la calidad e incrementar la cobertura, con 7 principios que naturalmente acompañan los 8 principios rectores para la transformación digital, y que por las características de la presentación de hoy internacional no vamos a entrar a ellos. Sí destacar que se plantea ya, gracias a la utilización de la telemedicina, a establecer un complemento en el vínculo directo con el paciente, manteniendo la confidencialidad y la seguridad en la relación paciente-médico. La industria farmacéutica innovadora, o la que investiga para el desarrollo de nuevos principios, ha tenido como estrategia capacitar y aplicar habilidades digitales, priorizando naturalmente la eficiencia, la efectividad, la seguridad y la flexibilidad. No olvidemos que tanto la salud, el ecosistema de salud general, como la industria farmacéutica, aplican los mismos pilares axiomáticos de asistir, de capacitar, de hacer docencia y, naturalmente, de tener investigación que lleve a un desarrollo y a innovación de productos, en el caso de la industria que estamos destacando. ¿Cuál es el desafío actual más fuerte que ha tenido la industria farmacéutica? Ha sido deslizar un sistema de base presencial histórico a un ecosistema de coparticipación e interoperabilidad con la intervención de la telemedicina. Es decir, ha sido un cambio realmente histórico, paradigmático, y que nos lleva a tener un enfoque distinto de aquí en más. Hemos usado como un ejemplo muy característico la fase de desarrollo de un producto farmacéutico original. Como es bien sabido, el objetivo en un desarrollo es comprobar la seguridad y la eficacia terapéutica de un principio activo en seres humanos, naturalmente cumpliendo las buenas prácticas clínicas de investigación clínica. A la izquierda he utilizado un esquema exprofeso, puesto de manifiesto y promulgado por la FDA, allá por la década, a comienzos del 2000, donde se mostraba que en el desarrollo de un producto farmacéutico insumía aproximadamente unos 12 a 15 años desde su fase preclínica hasta su fase de aprobación. Este esquema, que sigue siendo válido, que implica el decantamiento necesario de cada una de las etapas, por el COVID ha sufrido un auténtico tsunami, en la cual la aparición de todos los elementos telemáticos y todos los elementos del encuadre de la salud digital nos han llevado a un cambio realmente revolucionario e histórico. Para el mismo entonces, vamos a ir destacando algunos aspectos claves. Lo que era una fase de síntesis preclínica, cuyo hecho era disponer de una nueva entidad química capaz de modificar una función o una estructura en un animal de laboratorio, que era una etapa que en general insumía de tiempo promedio 1 a 3 años, gracias a todo lo que estamos viviendo, gracias en particular, destaco, a la posibilidad de los Big Data, de contar con la inteligencia artificial que nos puede establecer, como planteaba a nivel clínico ya Juan Manuel, de
con inteligencia artificial tener todo un background de información, y gracias a la automatización de todos los procesos regulatorios que Juan Manuel destacaba en la ruta o en el camino que ya nos pueden llevar, esto fue prácticamente llevado a un punto, a un tiempo cero en lo que acabamos de vivir con la aparición de la pandemia. Con respecto a los 8 principios rectores que plantea la OMS, contar con la inteligencia artificial en esta etapa preclínica ha sido fundamental. Esto antes era a nivel de un centro, de 2 centros, de algunos centros en red, pero hoy con la universalización, con la aparición de los datos de todo el mundo y la inteligencia artificial, esto nos permite avanzar a otro biorritmo, llamémosle. Pasando a la fase 0, preclínica, donde el objetivo es ver los efectos fármacotoxicológicos en un animal, tratando de que sean lo suficientemente seguros como para pensar su uso en humanos, que esa era la etapa, y que esto insumía aproximadamente un tiempo promedio de 1 a 3 años, gracias a las plataformas descentralizadas que aparecieron con la utilidad de la telemedicina, gracias también al monitoreo de asociaciones civiles con la protección y la regulación de la utilización y la experimentación en animales, todos estos tiempos fueron llevados prácticamente a 0 meses. Cumpliendo con los principios rectores de la OMS, gracias a la conectividad universal, gracias a la defensa de los derechos humanos, y en este caso animales, y la seguridad de la información que podíamos prever rápidamente, universalizada gracias a estos medios, ha llevado a que esto también se redujera al máximo. Entrando en la farmacología humana, en la fase 1, que donde se busca a nivel de la experimentación para el desarrollo de un producto farmacéutico, en esta etapa lo fundamental es la seguridad, etapa que en los estudios en humanos llevaba entre 1 año o año y medio haciendo su aplicación en grupos de voluntarios sanos, gracias a la estructura que hoy estamos pudiendo montar de un hospital inteligente, donde toda la documentación, como se ha dicho por parte de los expositores anteriores, permite que sea centralizada, que sea objetivable, que quede registrada. Esto ha llevado a una arquitectura de salud pública y un acortamiento de aquello que era 1 año, año y medio, a un tiempo promedio, que es lo que nos insumió con el desarrollo de la vacuna anti-COVID-2, de aproximadamente unos 6 meses. Destacamos en esta etapa que, como dice la FDA, toda la automatización de los datos es poca, pero sin olvidar humanizar el trato. Si todo esto se sigue cumpliendo, pasaríamos a la etapa 2 de exploración terapéutica, donde el objetivo es la eficacia de aquello que estamos investigando en un corto plazo, en grupos pequeños ya de pacientes. Esta etapa insumía 1 a 2 años en buscar centros, en buscar líderes de opinión, en buscar equipos de investigación, en todo lo que implicaba la etapa de pasar de una etapa 1 a 2. Gracias a las posibilidades de monitoreo por telemedicina, gracias al reclutamiento y al seguimiento que destacaba muy bien Juan Manuel, gracias a las posibilidades que nos han dado los medios telemáticos de utilizar un paciente que puede desde su domicilio aportarnos estos datos, se ha llevado a que esto que antes nos insumía en múltiples centros, múltiples lugares, en un promedio de 1 a 2 años, lo hemos podido llevar en la práctica a un promedio de 6 meses, cumpliendo con una salud digital inclusiva, contando naturalmente, como destacaba Vicente, de que tengamos una interoperabilidad entre los actores, cumpliendo con los derechos humanos
y aportándonos una seguridad de la información por las características de un registro objetivable y digital. Cumplida esta etapa, pasaríamos a una de las etapas clínicas más importantes de la investigación de un nuevo producto farmacéutico, como es la confirmación terapéutica en la fase 3, donde el objetivo es la seguridad y la eficacia, ya evaluando las características riesgo-beneficio. Esto que ya empieza a involucrar entre 1.000 a 3.000 pacientes y que llevaba un tiempo entre 4 a 6 años, gracias a el monitoreo a distancia, a las redes sociales, al reclutamiento digital, a la retención, como se destacó, que permiten estos medios, a las posibilidades de seguimiento, a la inclusión de múltiples centros en múltiples países, gracias a la aparición de elementos digitales, de concentrar esta múltiple información, esto prácticamente ya se llevó a la práctica y somos hoy nosotros, utilizando el ejemplo, valga la redundancia, de la vacuna anti-COVID, ingresarnos a una fase 3 rápidamente como lo estamos haciendo. Y ya cumpliendo prácticamente con los 8 principios rectores de transformación digital promulgados por la Organización Mundial de la Salud. Cumplido todos estos pasos, naturalmente, es cuando un producto se presenta a la autoridad regulatoria, innovador, para ser o no autorizado. Esto que también llevaba en un promedio de 1,5 a 2 años en nuestros países, en América Latina, hoy esto llegó a un promedio de 6 meses, como lo estamos viendo en cada uno de ellos. Una vez el producto innovador puesto a la comercialización, puesto al marketing, es decir, el objetivo pasa a ser la seguridad a largo plazo. Sería un poco la etapa que estamos viviendo todos en este momento con lo que estamos sucediendo. Esto naturalmente abarca todo el ciclo de vida del producto. Y esta etapa se ve y se verá profundamente enriquecida por todos los medios de la telemedicina. Nos ha permitido hacer al paciente central, y como acabamos de oír, ya el paciente no es el último eslabón de la cadena, el paciente es parte de todas las etapas de la ruta del paciente. El paciente ha adquirido un protagonismo, como acabamos de oír en las presentaciones anteriores, desde su domicilio. Hay algunas ya empresas comerciales, algunas empresas farmacéuticas, que hablan que se desplaza la valija, pero no el paciente, dando una asistencia casi humana, donde hay una telepresencia, donde usando adecuadamente estos medios nos acercamos y hipertrofiamos, y podemos hipertrofiar la relación médico-paciente. Puede haber un monitoreo mucho más estricto, con un control remoto. Naturalmente que requerimos una conectividad de todo el sistema en estos aspectos. Y uno de los ítems que se verá, y se ve y se verá altamente favorecido, es la farmacovigilancia, que prácticamente gracias a estos medios pasa a ser de pasiva, como la que tenemos hoy, bastante machucada, a una farmacovigilancia activa y en tiempo real. En conclusión, cambió el escenario. La industria farmacéutica tiene como desafío futuro corresponderse con los 8 principios rectores para una transformación digital del sector salud. Destaco 4 o 5 puntos que, por lo que estamos viendo en Latinoamérica, tendremos que hacer foco. Que la conectividad sea universal, lo destacó muy bien Vicente. De nada nos sirve todo lo que estamos diciendo si los distintos actores no tienen posibilidades de acceder. Que la salud digital sea inclusiva, que podamos acceder a ella todos los involucrados. Que todos podamos intercambiar y tengamos una interoperabilidad con conocimiento de los medios que tenemos. Que naturalmente cumplamos con los derechos humanos, y que uno de los aspectos que más inquieta en este momento es justamente la seguridad de la información,
y no creer que porque estamos usando el WhatsApp, que porque estamos llamando por teléfono a nuestro médico, que porque nos manda la receta por un teléfono, eso es un sistema telemático. Eso es un sistema abierto que puede tener acceso cualquiera. Y para cumplirse todo esto, naturalmente requerimos alfabetizar en salud para evitar lo que se denomina la fractura digital entre los actores, multidisciplinarios, cada vez más personalizado en lo que estamos haciendo, cada vez más individualizado, con formas de trabajo que sean lo más ágiles posible, que colaboremos, como hemos dicho todos los que hemos estado exponiendo hasta ahora, que sean eficaces, que sean eficientes y efectivas. Repito, y con esto terminamos, automatizar las tareas al máximo para humanizar el trato lo más que podamos. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo, por tu detallada presentación, y rescato sobre todo tus comentarios sobre la industria farmacéutica innovadora y especialmente su vinculación con los 8 principios rectores para la transformación digital planteados por la OMS. Muchísimas gracias nuevamente y quedamos comunicados. Y quisiera compartir con ustedes también que contamos con un programa de apoyo y acompañamiento a startups de base tecnológica enfocadas en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la salud. Y que estamos interesados en trabajar colaborativamente con laboratorios farmacéuticos con el objetivo de sponsorear la concreción de pilotos de dichas soluciones en instituciones de salud de la región. Esto sería como un primer paso para la adopción de tecnologías innovadoras que agreguen real valor a sus operaciones. Aquellos que estén interesados pueden contactarnos directamente a través de nuestro portal web, que les vuelvo a repetir, es www.hacha.ecosistema.health. Y ahora voy a volver a Buenos Aires y tengo el agrado de presentarles a Lorena Ibel Mauro, quien se desempeña como Global Regulatory Science LATAM Director en Bristol Myers Squibb. Lorena, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, te escuchamos atentamente, ya estamos viendo tu presentación. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve ahí en modo presentación o no? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad, una enorme alegría poder ser parte de este panel y de tener esta posibilidad. ¿Cómo no participar cuando leí sobre Hacha y el punto de generar un impacto social positivo a través de la innovación, de ideas innovadoras? Y todos mis compañeros de panel, más allá de las exposiciones técnicas y sofisticadas realmente, estuvo siempre presente el tema humano, del cual yo tampoco me puedo deshacer, de los cuales los contextos regulatorios no podemos no tocar. Y justamente Vicente mostró una foto de cómo la población requiere y pide y exige saber. Y casualmente, uno de los tópicos que voy a tocar tiene que ver con la divulgación hacia la población en general, qué ha pasado con los fake news, que también invaden y atentan contra esta confianza que estamos construyendo. Y yo tomé muchas notas de mis compañeros, con lo cual tal vez mi presentación esté hecha a base de sus comentarios. Perdón, los voy a ir nombrando, pero me pareció supremamente importante. Vicente mencionó sobre empoderar al paciente. Y otra de las prácticas que tal vez cuando notamos el avance de la virtualidad, de cómo personas mayores han empezado a utilizar el WhatsApp u otras plataformas, ya sea tanto en salud como también en educación, donde el acceso
a la educación virtual es desequilibrada por completo en nuestra región. ¿Cómo poder empoderar desde allí? Porque realmente no podemos no mirar a aquellos que no poseen este acceso a la virtualidad y con ello acceso a información, no solamente a poder ser asistidos. Quisiera comentarles también que soy parte de FIFARMA, que es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, donde 15 compañías farmacéuticas son parte y además 11 asociaciones locales. Yo soy co-chair del grupo de trabajo de biológicos y regulatorios representando a las asociaciones locales. Bueno, básicamente el punto de esta parte de la presentación tiene que ver cómo se han agilizado la gestión del cambio en algunos puntos del entorno regulatorio. El contexto es en Latinoamérica, si bien la base desde la cual se partió puede ser bastante distinta, existen países donde los sistemas ya estaban digitalizados y con marco regulatorio. Hay otros que aún siguen sosteniendo el sometimiento regulatorio en papel y están en vías de ir migrando a un sistema digital. Y existen un gran promedio de países donde los sistemas son híbridos y donde justamente el sentido de urgencia que trajo la pandemia, la virtualidad, aceleró ese proceso de digitalización y lo digital está totalmente asociado a una aceleración. Yo creo, tal cual dijo Juan Manuel, que esta es una huella que llegó para quedarse y a partir de ahí empezar a construir sobre estas medidas innovadoras que tuvieron que ser implementadas con agilidad por la urgencia, no solamente para trabajar sobre medicinas que fueran destinadas a COVID, sino también para los pacientes no COVID que debían seguir con sus tratamientos, el acceso a ellos, las visitas médicas transferidas a virtual. Entonces, la digitalización vino a abarcar no solamente lo que es la urgencia del COVID, sino todo aquello que requería atención. Y en el ámbito regulatorio es muy importante, yo creo que las agencias regulatorias han hecho un gran trabajo, porque existen documentos que vienen apostillados, vienen con certificaciones de ministerios de relaciones internacionales, y esa parte no es tan sencilla migrarla a un sistema digital. Hoy por hoy estamos ante la aceptación de esos documentos vía virtual. Hace poco ha habido un evento con la Unión Europea respecto a cómo estos documentos que se llaman certificado de productos farmacéuticos pueden ser trabajados de manera electrónica y la credibilidad que ellos ofrecen. Esta parte de la educación también es sumamente importante, empezar a fortalecer los sistemas regulatorios no solamente de los productos farmacéuticos, sino de las normas que los regulan, porque el avance de la innovación es muy rápido, sin embargo, los sistemas regulatorios tardan un poco más en general en poder regular la innovación. Ese es un gran desafío que tenemos en la industria farmacéutica, el cómo regular la innovación que sigue creciendo y se sigue desarrollando. Y tanto la digitalización como el tratamiento de la virtualidad también ha hecho que reuniones presenciales con reguladores pasen y migren a virtuales. Esto ha sido muy positivo porque se ha podido no solamente enfocar y ser más eficientes, sino también integrar más personas, tal vez más departamentos dentro de una misma empresa o más personas dentro de la autoridad. Entonces se convirtieron realmente en más efectivas. Y justamente por abarcar estas nuevas maneras de trabajar y de contribuir a la transformación digital, que muy bien habló Gustavo, basados en el documento publicado por la Organización Mundial de la Salud, pero sin resignar estándares de calidad. Todos los productos que tienen que llegar a nuestros pacientes, y en definitiva en algún momento todos somos pacientes,
tienen que ser bajo los mayores estándares de calidad y también con garantías antifalsificación, para tener productos seguros en nuestro mercado. Es interesante el documento, si aún no han tenido la oportunidad de leerlo, lo puedo compartir con Acha para seguir divulgándolo. El documento discutido en la Organización Mundial de la Salud, al menos han participado 8 autoridades de referencia, han compartido las lecciones aprendidas, y desde allí que han tomado compromisos de seguir fortaleciendo el sistema regulatorio. ¿Para qué? Para poder seguir siendo más ágiles, poder seguir brindando productos farmacéuticos y productos para la salud en general de una manera eficiente y garantizando el acceso universal a la salud y a los tratamientos. El segundo tópico de este sentido de urgencia, que como consecuencia trajo la agilidad en algunos cambios que estaban tal vez planificados para más adelante, y esto convocó a que pudieran estudiarse y poder implementarse de manera más temprana, fueron las aprobaciones concomitantes. Como contaba Gustavo, habitualmente se generaban ciertas fases, regidas por las autoridades de referencia, como por ejemplo la FDA, la Unión Europea. Una vez aprobado tanto los estudios clínicos allí, o las nuevas moléculas, comenzaba una evaluación basada en conceptos de reliance en nuestros mercados, y este sentido de urgencia vino para favorecer la colaboración, la cooperación. De hecho hay acuerdos firmados entre autoridades sanitarias para evaluar de manera concomitante las nuevas moléculas, ya sean para COVID o no COVID, fundamentalmente para COVID, incluso para dispositivos médicos, porque no nos olvidemos que los respiradores fueron fundamentales en poder fomentar una mayor existencia de respiradores seguros para tratar esta patología. Y eso se ha hecho concomitantemente al mismo tiempo, y creo yo que el beneficio de esa colaboración conjunta, de esa manera concomitante de trabajar, avala la discusión, avala el traer a la mesa distintos puntos de vista, el poder entender cuál es la duda de otro para ya tenerla planteada en nuestros mercados, y así poder facilitar y brindar con un menor tiempo de aprobación un producto seguro. Como decía Gustavo, productos que solían llegar en 18 meses al mercado, hablo ya de la etapa comercial, se ha podido acortar a 6 meses. Y además también sus ciclos de vida han sido acortados. En teoría, gracias a la digitalización y gracias a la colaboración conjunta entre autoridades. Y esto me permite reflexionar hacia dónde queremos llegar. Y lo nombró Vicente, un punto absolutamente importante que como región tenemos que lograr, y el punto de vista regulatorio es esencial para poder avanzar en ello, que es la homologación. O tal vez, como es sumamente importante la autonomía de cada regulador en cada país, porque no es solamente el medicamento, es el medicamento en determinada sociedad y bajo distintos estándares, el concepto de reliance. El concepto de reliance regulatorio es favorecedor a cualquier tipo de proceso ágil y eficiente para brindar medicamentos seguros al mercado. Reliance, tal vez para quien no está tan familiarizado con el tema, es realizar una evaluación de un medicamento, por supuesto con la potestad de autorizar o de negar un producto farmacéutico, basado en la aprobación de otra autoridad sanitaria tomada como referencia, pero de una manera totalmente ágil, tomando exactamente la misma aprobación bajo las mismas condiciones. Entendiendo que los procesos
más importantes han sido cumplidos, y entendiendo que ese mismo producto es administrado a pacientes con autoridades de alta vigilancia farmacéutica, con lo cual los componentes más importantes de esa evaluación han sido no solamente verificados, sino que también comprobados. Y ese es uno de los puntos que están en ese tratado de la Organización Mundial de la Salud, donde al menos 8 autoridades han participado y han acordado seguir avanzando en ese tópico. De otra manera, no hubiéramos podido tener la disponibilidad de vacunas y empezar los planes de vacunación en todos los países del mundo, contribuir a que este plan pueda seguir combatiendo el virus, y por sobre todo, tener garantía de que las vacunas autorizadas y evaluadas han sido seguras y son seguras. Y aquí un punto importante que tiene que ver con los estudios clínicos. Yo apoyo enormemente la investigación clínica. La investigación clínica trae valor social, trae valor a la salud, trae innovación. Y es curioso porque con el desarrollo de las vacunas también se ha logrado que la información sobre la investigación llegue a la población, y hasta se generó voluntariado para participar en los estudios clínicos de desarrollo de vacunas. Tal vez hace 2 años atrás la investigación clínica tenía todavía para la sociedad un lado desconocido, o tal vez no tan familiar, o tal vez sin intenciones de explorarse. Los estudios clínicos es un componente importantísimo para el desarrollo de nuestra región. Actualmente, el 10% de la población mundial viene de Latinoamérica. Es de repente un estándar que podría ser ampliamente superado y seguir contribuyendo con nuestra data, que tenemos realmente profesionales de lujo ejerciendo la investigación clínica y aportando muchísima información y data a los estudios globales, poder seguir fortaleciendo desde esas primeras etapas en la fase 1. Las fase 1 no son frecuentes en nuestra región. En general, los estudios clínicos llegan en fase 2 o mayormente en fase 3. Poder conseguir la fase 1 involucraría un desarrollo más temprano, un acercamiento de los profesionales mucho más ágil, y por sobre todo una inversión importante, tanto para la salud como para el desarrollo de los países. Y por supuesto la homologación de nuestra región, que es finalmente un punto clave de colaboración y de avance conjunto, que seguramente con el tiempo podamos ir viendo estos avances. Y por último, un punto que me parece tan importante como el hecho de tener vacunas seguras es la divulgación. Esta oportunidad inmensa y esta preocupación que como consecuencia trajo que todo tipo de personas quisiera estar atento a ver qué sucedía, tanto con el tratamiento y el avance de la pandemia como con las soluciones que pudieran brindarse. Dentro de esas soluciones hemos tenido distintos productos, distintos comentarios, distintos avances de la ciencia. Pero básicamente hubo un honesto interés de la población por saber qué vacunas llegaban, de dónde venían, qué tipo de información se estaba tratando, más allá de si son seguras o no son seguras, cómo poder acceder a ellas, y de repente, en qué fuentes confiar. Y creo que ese punto aún tenemos una oportunidad muy grande para poder crecer, construir, y sobre todo, vuelvo al punto que mencionó Vicente, poder empoderar al paciente. Durante toda esta pandemia, la sociedad empezó a escuchar y algunos a conocer a los reguladores. Los reguladores son parte fundamental de la salud, del sistema de salud. Los reguladores hicieron un trabajo
increíble en poder agilizar, trabajar internamente, incluso tener que aprender, por ejemplo, de algoritmos para poder migrar a una transformación digital también segura, donde no haya interferencias. Tenemos que recordar que lo que hoy recibimos como vacunas y hoy lo que recibimos como tratamientos en una fase completa pero acelerada, se invita al paciente a poder reportar sus eventos adversos. Y estamos ante esta situación que tal vez planteábamos para el futuro de real world data, de lo que está pasando exactamente hoy con la información. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar en tener pacientes empoderados? ¿Cómo no vamos a pensar en pacientes que dialoguen con los reguladores? Todos los reguladores tienen una sección de comunicación con la población, donde la población puede volcar allí sus dudas, plantear sus argumentos, van a ser escuchados y van a ser respondidos. Pero nos hemos encontrado ante una situación de fake news muy intensas, tal vez con demasiados argumentos, y la oportunidad que tenemos aquí es poder traer mayor experiencia a los medios de comunicación, ir a las fuentes seguras y reconocidas. Hoy se apoya muchísimo el hecho de que el paciente esté involucrado en las decisiones de salud. Perdón que se me está cayendo el auricular. Y desde ahí poder conectar, porque los issues y los desafíos que hoy estamos viendo en distintos ámbitos, ya sean intrínsecos de la salud o no, de alguna manera son tan circulares que nos van a ir impactando área por área. Entonces, poder construir holísticamente desde los distintos sectores para poder tener sistemas de salud crecientes, cada vez más seguros y pacientes más empoderados, vamos a poder llegar a mejorar no solamente el acceso a la salud, el acceso a lo digital, sino también al entendimiento que ofrecen hoy tantas herramientas de divulgación y también desde la ciencia. Sin duda la ciencia, con los avances médicos, han hecho que la expectativa de vida creciera significativamente, tener realmente sistemas elaborados y poderosos para tratar enfermedades crónicas que hasta 10 años atrás no tenían opción médica disponible, y aún así podemos seguir incursionando y mejorando lo que es la divulgación científica de una manera flexible para que los pacientes puedan empoderarse y puedan seguir adelante, incluso exigiendo tener esa información y poder otorgársela. Y creo que también parte de la industria, parte de estos foros, parte de la divulgación de lo que aquí compartimos, puede ser distribuido para información, porque es un lenguaje que está disponible y que puede ser disparador para futuras preguntas e involucramiento de la población en general. Y creo que... Muchísimas gracias, Lorena. Me interesó particularmente el concepto de acceso a la virtualidad como una forma de, entiendo, combatir las fake news y permitirle a los pacientes acceder a información de valor, ¿no? Información confiable, y no solo como un medio para poder ser asistidos, ¿no? También la importancia para la región de nuestra participación en los estudios clínicos globales y los beneficios que todo esto nos brinda, y lo que planteaste respecto del desafío de la regulación de la innovación, la importancia del rol de los reguladores. Así que la verdad que muy interesante y te agradezco muchísimo. Gracias nuevamente por tu participación, y como le comenté a los anteriores presentadores, quedamos en contacto, quedamos comunicados. No quiero dejar pasar la
oportunidad para agradecer a María Graciela Volpi, a Luis Osorio y a Diego Zucalesca por su involucración en la organización de este evento. Aprovecho para invitarlos a participar de nuestro evento virtual del 12 de agosto, organizado por Hacha México, sobre el Journey del emprendedor en dispositivos médicos, 9 a.m. de México, 10 horas de Chile, 11 horas de Argentina. Hemos compartido el link de registración en el evento en el chat. Y llegamos entonces al final del webinar. Les agradezco nuevamente su participación, espero les haya resultado interesante. Los invito nuevamente a participar de nuestro ecosistema. Agradezco especialmente a nuestros speakers por su interés, por su dedicación, por su compromiso hacia nosotros, y a nuestros sponsors que voy a mencionar: la empresa de soluciones y servicios tecnológicos para la industria farmacéutica GoTools, la empresa de soluciones tecnológicas para salud Smart People, las organizaciones de apoyo y acompañamiento startups de Hire, Incubando Salud, Avant Lab y Startup Green, Black Sheep Venture Capital para startups, Git, gestión estratégica de emprendimientos tecnológicos, Pragmatec, oficina de transferencia tecnológica con sede en Guadalajara, y el Clúster Médico de Jalisco. Nos volvemos a encontrar en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.